bienvenidos todos aquellos que se van sumando. Yo creo que esta plática nos va a poder ayudar mucho eh, en nuestra búsqueda de Dios, porque estaremos tocando temas un poquito sensibles, más, ¿verdad? De lo que hemos estado ya tocando, pero ahora vamos a sumergirnos en lo que está pasando en el ámbito espiritual en muchas congregaciones, en muchas iglesias, y no es fácil porque lo que, lo que trato o voy a tratar de hacer es no hablar absolutamente de ninguna congregación ni ninguna persona en lo particular, pero sí colocar principios que como cristianos nos pueden ayudar, nos pueden servir en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y sobre todo que nos permita encauzarnos de manera mucho más eh, recta delante de Dios. Tengo muy presente cuando recién me convertí, de que me enfrenté a estar buscando un lugar donde poderme congregar, y en esta búsqueda anduve recibiendo invitaciones de distintas congregaciones, acudía y miraba, etcétera. Y bueno, fue un poquito tardado el poder encontrar un lugar donde poder crecer espiritualmente, pero finalmente Dios, cuando uno es sincero, nos guía a toda verdad, y en su infinita misericordia me ha ido ayudando a mí y a mi familia para poder ir avanzando y, y creciendo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues vamos a empezar, amados. Vamos a dar inicio orando y pidiéndole a Dios la gracia y el amor necesarias para poder transmitir su palabra. Padre, gracias por una oportunidad más. Señor, sé y estoy consciente que no somos los más perfectos ni los más adecuados para tu obra, pero sí estoy consciente de la sinceridad que hay en el corazón de los que te estamos buscando, Señor. Padre, por favor, te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad como Jesús lo prometió, y estoy seguro de que así es. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos dirija, que tome nuestras vidas, que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, y que podamos comprender tu palabra plenamente. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar leyendo en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjense qué interesante. Pablo está pidiéndole a esta iglesia de Tesalónica que en relación al regreso, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, de cuando Él regresa y cómo nos vamos a reunir con Él, nos pide que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Ni os conturbéis, o sea, ni estemos en ansiedad ni en turbación, es lo que nos está diciendo el apóstol. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es lo que la Escritura nos enseña como el día de la justa ira, las copas de ira derramada, las trompetas sonando, los sellos abiertos, etcétera. Ese es a lo que la Biblia se refiere con el día del Señor. Continúa diciendo el versículo número 3: nadie os engañe en ninguna manera. Es una aseveración, es una verdad que nos pide el apóstol que tengamos en cuenta. Nadie
os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amados, aquí aparece una palabra que solamente, ocurre en tres instantes distintos. Es decir, solamente en tres ocasiones se hace mención de esta palabra, apostasía, o apostatar, como nos dice el libro de Hechos. Y la palabra básicamente en el griego original es la misma, apostasía. No hubo una traducción como tal al español. Pero lo que significa en el griego original es dejar de o apartarse de la verdad. ¿Sí? Una persona que estaba caminando en una dirección y apostata es alguien que se aparta del camino de la verdad, en este caso de las verdades cristianas. Y hoy en día estamos viviendo esta gran apostasía. Hoy en día, lamentablemente, vivimos tiempos de apostasía, y lo que vamos a hacer a continuación es describir el ambiente de la apostasía, el ambiente apóstata, para poderlo entender a la luz de las escrituras y para que no caigamos en especulaciones ni en teorizar, sino cómo la Biblia define cuáles son las características de la apostasía y poder tener el discernimiento para darnos cuenta si estamos viviendo un ambiente así en nuestro alrededor, o si la congregación o iglesia en la cual estamos congregando tiene estas mismas características a las que la Biblia habla cuando se refiere a la apostasía. Entonces, vamos a avanzar. Yo les pido lo mismo, paciencia. Vamos a hablar con textos bíblicos. No vamos a hablar de cuestiones personales o particulares, sino vamos a hablar desde la Biblia. Que la Biblia sea la voz de Dios para cada uno de nosotros, que la Biblia se convierta en ese pregonero, en esa voz del desierto, en esa voz que queremos escuchar, y por lo tanto necesitamos atender de manera muy clara. Entonces, apostasía es el abandono del camino de las verdades bíblicas, ¿de acuerdo? ¿Cómo poderlo diferenciar? Porque aquí me enseña la Escritura que el Señor Jesús vendrá y que previo a su regreso habrá una gran apostasía. Es decir, grandes cantidades de personas abandonando el camino de las Escrituras, el camino de la fe, como también nos lo puede enseñar en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, si me acompañas. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículos 1 en adelante. Dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. No se puede abandonar aquello en lo cual no hemos estado. Apostatar no es para las personas que están entregadas o que están llenas de fe, o que no, mejor dicho, que no han tenido este momento de fe, que no están caminando. Eso no es apostasía. Ellos están tropezados, están caídos. La gente que vive en su maldad no ama ni teme a Dios, ni está buscando los caminos de Dios. Ellos no pueden apostatar porque jamás han estado en la fe. ¿Quiénes sí pueden apostatar? ¿Quiénes sí pueden abandonar la fe? Sino aquellos que ya han estado dentro de este caminar de la fe. Por lo tanto, la apostasía no la podemos aplicar para aquellas personas que nunca han estado ni han experimentado la vida de fe. ¿De acuerdo? Separarse de o apartarse es una decisión que toma una persona cuando se separa de aquello que conoce, no de aquello que no conoce. Es decir, si una persona no sabe que se encuentra enferma, por ejemplo, pues no va a ir al médico, ¿verdad? Por lo tanto, no se sabe enferma.
Una persona que no se encuentra caminando con Dios, pues no le interesa, está viviendo ajeno a Dios. ¿Quiénes sí pueden apostatar? ¿Quiénes sí pueden apostatar de la fe? Sino aquellas personas que están caminando. Como nos enseña, por ejemplo, las distintas cartas que Jesús mismo, nuestro Señor, ya glorificado, le escribe a las 7 iglesias de Asia. Entre estas 7 iglesias hay 5 a las cuales les hace la advertencia de que si no se arrepiente tendrán consecuencias, incluyendo la iglesia de Éfeso. Es decir, Jesús no mira con ojos de no pasa nada a aquellas personas que abandonan el camino del Señor, que apostatan. Fíjense como dice, si me acompañan por favor, a el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2. Vamos a hacer un recuento rapidísimo, Apocalipsis capítulo 2, porque es necesario, es indispensable, tener todos los fundamentos bíblicos necesarios para entender quién apostata, quién se aparta, quién se aleja. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Y a continuación, Jesús reconoce cosas que esta iglesia está haciendo bien. Pero advierte en el versículo número 4, pero tengo contra ti. En esto Jesús está reprobando a esta iglesia. Y esta iglesia no me refiero a la institución, me refiero a las personas, porque las personas son las que forman la iglesia. Aquí está reprobando a personas que han dejado su primer amor. Este amor que vimos hace rato de hijitos, que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, ese amor, hay personas que lo han dejado. Versículo número 5, para que veamos que Jesús no está jugando. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cuál es la convocatoria? El arrepentimiento. Y ya sabemos que la paciencia de Dios, que la longanimidad de Dios, que el hecho de que Dios no castigue inmediatamente o no mande juicio inmediatamente sobre una persona, no significa que aprueba la vida y conducta de ese ser humano. Lo único que está definiendo Dios es dándoles espera, está siendo paciente para que ese ser humano reconozca que ha dejado su primer amor y se arrepienta. Por eso le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué le pide Jesús a la iglesia de Éfeso? Haz las primeras obras. Y luego lanza una advertencia. ¿Para quiénes? Para quienes no se arrepienten. Dice la Escritura, pues si no, ok, entonces sí existe la posibilidad de que alguien no se arrepienta y que esté dentro de una iglesia o que sea parte de la iglesia, sí, existe esa posibilidad. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Alguna duda de que Jesús está hablando en serio? Yo no veo ninguna. No tengo la más mínima duda de que a esta iglesia le está lanzando una advertencia acerca de consecuencias de haber dejado su primer amor. Por lo tanto, sí existen las consecuencias. Versículo número 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que sí se arrepiente, al que sí recibe la exhortación, al que sí recibe este aviso, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay gente que va a vencer y hay gente que no va a vencer, pero todas están dentro de la iglesia de Éfeso. Interesante, ¿verdad? No todos los que van a una congregación van a llegar al reino de los cielos, porque aquí vemos a alguien que se quedó dejando su primer amor. ¿Qué otra congregación recibe una advertencia? Pérgamo. Y escribe a la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás,
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Les advierte de pecados, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes que retienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Versículo siguiente, por tanto, arrepiéntete. Y otra vez la advertencia, pues si no hay un arrepentimiento, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Nuevamente hay un llamado al arrepentimiento. Y así nos podemos ir con cada iglesia, con excepción de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que no reciben una exhortación o un llamado al arrepentimiento, y Jesús advierte acerca de los que no hacen caso al llamado de Cristo a corregir las cosas que tienen que corregir. Por lo tanto, una persona que no corrige el llamado, que no atiende al llamado de Cristo y que no corrige su vida, va a terminar en apostasía. Va a concluir su vida siendo un apóstata, aun cuando estuvo en medio de la congregación, aun cuando estuvo caminando entre los santos y asimismo se asumía como santo. Un ejemplo claro de apostasía lo encontramos con el pueblo de Israel, amados. Vamos al libro de Jeremías, capítulo número 2, versículos 1 en adelante. Jeremías, capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Nos dice la Escritura: vino palabra de Jehová diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Va a dar Dios un mensaje a Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, así como Éfeso, ¿verdad? Tengo contra ti que dejaste tu primer amor, y haz las primeras obras, arrepiéntete y haz las primeras obras. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de nuevos frutos. ¿Cómo veía Dios a Israel? Como un pueblo santo. Santo era a Jehová Israel, primicias de sus frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Pero hubo un cambio. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Qué es lo que estás encontrando en Dios? ¿Qué mal te hizo Dios que en lugar de santificarte, te alejas de Él y te vas a la vanidad y a pensamientos vanos? ¿Qué te hace Dios? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y sombra de muerte, por tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Qué era lo que Dios esperaba del pueblo? Que preguntaran, que buscaran, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios de momento guardó silencio? ¿Por qué razón estamos viviendo de esta manera? Pero vemos que Dios les dice, no preguntaron, no indagaron. Qué tremendo que un pueblo que a los ojos de Dios había sido santo, ahora en este momento se cuenta alejado y no está preocupado por ello. Así viven muchas personas. Hoy en día acuden a la iglesia y pareciera que de verdad no se dan cuenta
que Dios está lejano a ellos. Continúa diciendo la Escritura: y os introduje en la tierra de abundancia, para que comiences del fruto, para que comiences su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Dios les había dado algo, entraron, y sus corazones corruptos, sus corazones perversos, contaminaron la tierra. Los sacerdotes no dijeron, fíjense cómo hay una falta de discernimiento, cómo las personas no están entendiendo que se encuentran en un estado de apostasía. Dios nos conceda, Dios te conceda a ti que estás viendo este video o que lo verás de manera a través de video, que te concede el discernimiento que aquí ellos no están teniendo, porque no están preguntando por qué razón Dios se alejó. No, ellos siguen su vida normalito, pareciera que no pasa nada. Y los sacerdotes, que se supone que son los más íntimos, tampoco se dan cuenta. Y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, había una ausencia de la presencia de Dios, de la vida, del poder de Dios, y no preguntaban, no les preocupaba. Oye, no está habiendo cambios verdaderos en la gente. Y nadie pregunta dónde está el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, como nos dice la Escritura. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero nadie pregunta por qué este poder no se ve reflejado en la vida de las personas que acuden a la iglesia, por qué siguen sumergidas en pecados y delitos. Nadie pregunta, pues los sacerdotes no preguntaron tampoco. Continúa diciendo la Escritura: y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. No conocían, el discernimiento se perdió en el pueblo. El pueblo no estaba consciente que Dios ya no estaba con ellos, que estaban en un estado de apostasía, se habían alejado. Y no preguntaban, y no se inquietaban, y no estaban angustiados, no decían, ¿dónde está Jehová? ¿Por qué ya no vemos las cosas que antes veíamos? ¿Qué sucede? No, hay una aceptación, una apatía de, pues así son las cosas, ni modo. Qué gran tristeza. Versículo siguiente: por lo tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová. Y eso es lo que está haciendo por medio de este mensaje. A las iglesias que en un momento dado están todavía creyendo que pueden seguir como están y no se dan cuenta que la gente no está cambiando, que la gente no está arrepintiéndose, que no está volviendo a nacer, va a contender todavía Dios, te está dando esta oportunidad y va a contender por medio de este mensaje. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. A ver, pongámonos a reflexionar. ¿Cuál era la mayor evidencia de que estaban en apostasía? Dios no estaba respaldándolos. Tenían que ir a Baal. Los profetas profetizaban en nombre de Baal. O sea, ya buscaban cosas de otras naciones, así como la iglesia o las congregaciones hoy en día buscan del mundo para traer a la iglesia y para poder generar expectativa y para poder traer a la vida de las personas que tengan interés. Así también en aquella época los profetas mejor iban a Baal, que era un dios de otra nación, no a Jehová. Y no preguntaron por qué están pasando las cosas, y no preguntaron por qué razón estamos viviendo de esta manera, por qué razón pareciera que el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio en nuestros tiempos. Nadie pregunta. Preguntan, a ver, ¿cuándo se ha visto esto? Dice la Escritura. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Qué
apostasía y qué falta de discernimiento en el pueblo. Qué tremendo. O sea, mejor las otras naciones. Hasta los católicos a veces son más leales a sus tradiciones que lo que es el cristiano leal a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entendámoslo. La apostasía es el alejamiento de la persona de Dios. Dios no se aleja, Dios no ha cortado su mano para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Las personas se están alejando de Él. Están prefiriendo las cosas que no aprovechan. Han cambiado la gloria que tenían por cosas que no aprovechan. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto, y atemorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y ahí tienes a las congregaciones buscando imitar los conciertos del mundo. Y ahí tienes a las congregaciones buscando imitar la música del mundo. Y ahí tienes a la gente gritando, tratando de motivarse una a la otra. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová, fuente de agua viva. No habría ninguna necesidad de usar del mundo en la iglesia, si la iglesia estuviera pegada a la vid, a la única vid verdadera. Más adelante en Jeremías capítulo 6 se nos describe otra de las cosas que el pueblo está dejando de hacer. Jeremías capítulo 6 versículo 8. Corrígete, Jerusalén, así le dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Si la persona no se arrepiente, ¿pueden acaso estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Puede acaso Dios convivir y caminar con una persona si esa persona no está caminando con Él, no quiere caminar con Él? Amado, hay tremendos engaños en la vida de la gente hoy en día, tremendos engaños. Hay una apostasía. La gran apostasía no va a llegar. La gran apostasía ya llegó y está aquí y la gente no pregunta qué está pasando. Las personas no se angustian, no ven, ni tienen ganas de saber qué es lo que puede estar sucediendo. La gran apostasía ya está aquí. ¿A quién hablaré? Versículo 9. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebosarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí sus oídos son incircuncisos. No quieren oír. No tienen interés. No quieren preguntar qué está pasando. Porque saben que si preguntan, las respuestas caerán sobre ellos responsabilidades de responder. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¡Qué tristeza! Es el pueblo que tiene la ley y les da vergüenza. No la aman. Prefieren el show. Prefieren que las personas se pongan botargas y hagan el ridículo. Prefieren a pastores lisonjeros que no cambien la vida. Hoy en día se vive una gran apostasía, una gran apostasía. Las congregaciones en muchos casos, las congregaciones bíblicas, ya no tienen la misma cantidad de gente porque no les emociona. En cambio, buscan la emoción de congregaciones o de iglesias donde haya más show, donde haya más dramatismo, más emotividad. Dice la Escritura, por tanto estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contender.
de contenerme. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano, y sus casas serán traspasadas a otros sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué descripción tan desoladora. De verdad, qué descripción tan desoladora de un pueblo que no tiene discernimiento, que no alcanza a darse cuenta, que de verdad no puede alcanzar a ver el estado de sus almas. Y cuando la herida de mi pueblo, y curan, versículo 14, y curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, las personas, los pastores, se suben a los púlpitos tratando de aliviar, de curar con liviandad la herida de su pueblo. No te preocupes, les dicen, todo va a estar bien. Hay victoria en Dios. Y ahí tienes a las personas que acaban de salir de la fornicación en la reunión, diciendo, hay victoria en Dios y cantándole cantos, sin el más mínimo decoro, sin el más mínimo arrepentimiento, sin la más mínima vergüenza. No aman la palabra de Jehová, no temen al Dios nuestro. Diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se ha avergonzado de haber hecho abominación? ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, a ese grado. Continúa diciendo la Escritura, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Versículo 16. Aquí está la puerta de salida de esta situación, amados. Esta es la puerta de salida que Dios pone de un pueblo que está en apostasía. Así dijo Jehová, versículo 16, paraos en los caminos, hacer un alto, detenerse, hacer un momento de reflexión. Paraos en los caminos y mirad. ¿Qué es lo que Dios nos pide para poder discernir? Número 1, deja de estar llevándote por la inercia colectiva. La estridencia colectiva no es sinónimo de seguridad. El hecho de que muchos lloren no quiere decir nada. Hay personas que lloran porque pasa un concierto de rock, un concierto de música romántica. Las personas lloran por todo. No hay ningún tipo de garantía en el hecho de que llore a alguien para decir creo que está bien. De ninguna manera. Por favor, mejores, haz un alto. Detente. Es una orden divina. Paraos en los caminos. Detente en tu camino. Y mira. Presta atención. En cierta ocasión una persona me decía, hermano, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo le hago para saber si en una iglesia hay realmente cambios verdaderos? ¿Cómo le puedo hacer para saber que una iglesia no está en apostasía como para poderme congregar allí? Mi sugerencia fue, ve con la persona que más tiempo tenga en ese lugar, el que sepas que tiene más años congregándose, y pregúntale el estado de su caminata, de su conducta, si está caminando en santidad. Porque en cualquier lugar donde el Espíritu Santo esté, será llamado camino de santidad. Y por torpe que seamos, no nos vamos a apartar, amados. Toda persona que lleva tiempo caminando tiene que ser más santo que antes. Entonces ve y pregúntale al más antiguo, al miembro de los primeros, oye, ¿tú caminas ya en santidad? ¿Qué me puedes hablar del Dios que conozco? Se trata de preguntar. Hay gente que se ofende porque se le pregunta, oiga hermano, ¿usted vive en santidad?
¿Usted está guardando la palabra de Dios? Ve con la esposa del pastor y pregúntale cómo vive en su casa. Pregúntale a sus hijos cómo vive en su casa. Pregunta. Preguntad. Es lo que Dios te está pidiendo que hagas. Detente, mira y pregunta. No estás juzgando a nadie, estás queriendo discernir, estás queriendo detenerte para poder determinar si hay apostasía donde estás. Continúa diciendo la Escritura. Preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabes cuál va a ser la consecuencia de encontrar la palabra de Dios, de encontrar una senda justa y recta, de convivir con hermanos que busquemos las mismas cosas, la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Descanso para tu alma. Pero ¿sabes qué le dice Dios que conteste el pueblo? No andaremos. Sí es cierto. Tiene razón, pero no voy a andar. Qué tristeza, qué estado del alma tan lamentable, tan doloroso. No andaremos. Puse también entre vosotros atalayas, que dijeren, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Si nos damos cuenta que cuando el corazón está en apostasía, pero cree estar bien, no pregunta, no se detiene, no mira, no quiere escuchar. Así dice la Escritura. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y lo que viene es una serie de juicios contra Israel porque no están escuchando la voz de Dios. Una iglesia en un estado de apostasía se encuentra así, viviendo de esta manera. Amados, la apostasía es cosa muy seria. Antes de pasar a darte las evidencias bíblicas, los argumentos bíblicos que te pueden ayudar a saber si debes permanecer o no en una iglesia que vive así, quisiera que la propia Escritura nos desmenuzara cómo es por dentro un apóstata. ¿Cuál es la radiografía de una persona que ya no está viviendo cercana a Dios? Y para ello va a ser necesario que me tengas un poquito de paciencia porque te voy a leer cómo dice en el griego original. En el griego original existen ciertas expresiones que en la traducción de la Reina Valera se ha perdido cierta fuerza, cierta claridad. Vale la pena que sepas, la versión Reina Valera, bueno, de hecho, todas las versiones al castellano provienen de una traducción del siglo IV hecha por Jerónimo, a la cual se le dio el nombre de Vulgata, Biblia Vulgata, ¿sí? Y Jerónimo era un monje católico y obviamente dentro de su cosmovisión, de su teología, buscó palabras que justificaran la doctrina agustiniana, la de Agustín de Hipona, porque era el gran teólogo, era el boom en ese momento entre los líderes de la Iglesia Católica. Por lo tanto, en su traducción usó palabras que no eran necesariamente las más contundentes como las refleja el griego original. Vamos a leer en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el carácter de la gente de los postreros tiempos. Y nos vamos a dar cuenta que en el griego original tiene una connotación mucho más increíble y mucho más fácil de entender que lo que a lo mejor nos puede reflejar la versión Reina Valera. Vamos a
la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo en el capítulo número 3. Segunda carta a Timoteo en el capítulo número 3, a partir del versículo número 1. Está escribiendo el apóstol Pablo. De hecho, esta carta es la última carta que tenemos del apóstol Pablo. Es la segunda carta, es la última que él está en una cárcel, está en una mazmorra romana y está a punto ya nada más de esperar que lleguen por él para llevárselo y que le corten la cabeza porque era ciudadano romano y la sentencia de muerte era que le cortaran la cabeza. Por lo tanto, él está esperando nada más este momento. Así que dice la escritura, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera que tenemos y después lo vamos a leer en el griego original para que nos quede más claro. Dice la escritura en el versículo número 1. También debes saber esto. O sea, Pablo está preocupado porque Timoteo sepa esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, así traduce la versión Reina Valera. Pues bien, Pablo estaba desde una cárcel a punto de morir. ¿Qué tiempos más peligrosos pueden ser que esos? ¿Qué estaba viendo Pablo? ¿Qué le angustiaba a Pablo? Que quería dejarle instrucciones a Timoteo acerca de esta forma de vida que se avecinaba, que veía en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora bien, en el griego original vamos a ver algunas palabras. Por ejemplo, también debes saber esto. Aquí la palabra debes saber, del griego ginosko, significa básicamente conocer, saber, y tiene una gran variedad de aplicaciones. Así que la definición pues es más o menos apegada en este punto. Continuemos leyendo el mismo pasaje. Dice, debes saber esto, que en los postreros días, y aquí la palabra que se usa para postreros días es últimos en el griego. Eschatos es en el griego original y dice tiempo final, los últimos días. Esta carta o esta advertencia de Pablo está dirigida a quienes vivamos en los últimos días, en los tiempos finales. Eschatos, final, más lejos, tiempos finales, quiere decir. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La traducción es tiempos señalados o dice la ocasión, o decir tiempo apropiado, y la palabra que se usa en griego como peligro es fiero. Es decir, se usaba más la palabra en griego fiero que la palabra que nosotros diríamos como peligrosos, aunque no cambia mucho el significado. Pero lo que trato de transmitir aquí es, a ver, Pablo está con unas cadenas atadas a sus pies, a sus tobillos, y está a punto de morir. Y está advirtiéndole a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tipo de tiempos está viendo el apóstol que se avecinaban sobre la tierra? Nos vamos a saltar un poquito al versículo número 5, con la finalidad de poder determinar por qué son tiempos peligrosos, y ahorita describimos cómo es una persona que tiene estas características. Versículo número 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así dice nuestra versión Reina Valera. Ahora bien, dice la escritura aquí, en los términos griegos,
originales. La palabra teniendo forma o apariencia es la palabra griega morphosis. Es la palabra griega morphosis, de donde se deriva la palabra también metamorfosis, ¿sí? Entonces, esta apariencia es una apariencia que cambia, es una persona cambiante de acuerdo a las circunstancias que se le presentan. El apóstata es una persona, como vamos a ver, que va a ir a la iglesia y que se va a cambiar de forma de acuerdo al lugar donde se encuentre. Si hay que hablar de hermano, hablamos de hermano. Si hay que hablar palabras tiernas, hablan palabras tiernas. Pero no es lo habitual, solamente es para dar la apariencia, la morfosis. ¿Sí? Bien, tendrán apariencia de piedad. La palabra que se usa para piedad es eusebeia. Eusebeia es la palabra que se usa para piedad. Y básicamente significa específicamente esquema del Evangelio. ¡Wow! Esquema del Evangelio. Es decir, que estas personas que ahorita vamos a describir son personas con el esquema del Evangelio. Te van a hablar cosas como el Evangelio, te van a decir hermano, te van a usar palabras que parecen cristianas, etc. Son personas que son que tienen estos cambios de acuerdo a cómo estén y que van a tomar la forma, la morfosis del esquema del Evangelio. Pero negarán la eficacia de ella. La palabra eficacia es la misma que se usa para poder, dunamis, que significa literalmente poder milagroso. Es decir, ¿se acuerdan del texto que dice Romanos? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Pues bien, estas personas que Pablo le preocupaba desde la cárcel en Roma, para los últimos tiempos, tienen la característica de que se transforman o forman parte del esquema evangelio, del esquema evangélico, del esquema que parece cristiano, que habla como cristiano, que se conduce, mientras está viéndolo la gente de la congregación, se conduce como cristiano, pero niegan el poder milagroso para cambiar, pero niegan la eficacia, dunamis, que quiere decir poder milagroso, dunamis, es decir, son personas que no están cambiando. Están yendo, pero no están cambiando. Y entonces dice, pero negarán la dunamis de ella. ¿De qué? De la piedad, del evangelio, ¿sí? Y luego hace una aseveración. Cuando te encuentres en un lugar con personas así, a esto se evita. Y aquí la palabra sí es, evítalos, quítate de ahí. Es la palabra en griego, apótrepo, vete de ahí, es lo que le está diciendo, a esto se evita. Entonces, es una de las posibles circunstancias en las cuales puedes tomar una decisión de alejarte de una congregación, cuando te encuentres personas que dicen ya ser cristianas, que dicen tener el evangelio, pero que viven de la siguiente manera que vamos a describir. Porque en una iglesia, no todos los que van todavía son salvos, todavía no nacen de nuevo. Acuden y van, y se esperaría que el mensaje transformara, ¿sí? Dunamis, el evangelio es poder de Dios para salvación, que la gente fuera transformada, que se notara la efectividad del evangelio si es que se estuviera predicando de manera correcta. Entonces, regresando al versículo número 2, vamos a analizar desde el punto de vista de las palabras en griego la clase de personas a la que se refiere. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Todos estos pecados están dentro y se aceptan
y se les da entrada en una congregación como si fuera algo normal, porque se dicen cristianos, porque toman la forma del evangelio, pero no la eficacia de la piedad, el poder para cambiar. Bien, la escritura nos dice aquí, hombres encariñados de sí mismos. La palabra en griego para encariñados de sí mismos es philautos, que significa que se ama a sí mismo, es decir, egoísta. Ay, el hermanito fulano de tal nunca está dispuesto para nada, siempre está pensando en el menor esfuerzo, en no ir la segunda milla. Es un amador de sí mismo. Encariñados a la plata, avaros, que les gusta el dinero, que les gusta tener en el bolsillo dinero, que no son capaces de ceder, de dar, de velar porque a nadie le falte nada. Fanfarrones, lo que viene siendo la palabra vanagloriosos, en la versión Reina Valera, en el griego es fanfarrones, que significa soberbios, que se las dan de ser muy espirituales, muy bíblicos, no, pues yo ya me aviento mis 5 minutitos orando. Oye, 5 minutos le dedicas a Dios, ¿y cuánto le dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto le dedicas a otras cosas y cuánto le dedicas a Dios? Pero eso sí, son fanfarrones. Les da la titulitis, ¿no? Es decir, van a la iglesia y no, yo ya soy líder de jóvenes, yo ya soy evangelista, yo ya soy maestro, y empiezan de fanfarrones, queriendo presumir títulos como si fuera algo importante. ¿Qué otra palabra usa después de vanagloriosos? Soberbios. La palabra es altanero. Juperéfanos, soberbio. Quiere decir que se siente por encima de los demás. Es una persona que se siente por encima de los demás. No, no puedes hacer esto. Esto solamente es para unos cuantos que pueden hacerlo. Uy, mucho cuidado con la soberbia. ¿Qué otra palabra? Blasfemos. Y aquí uno se imagina gente diciéndole a Dios de cosas. Fíjate lo que es la palabra usada en griego. Blasfemos es la misma palabra en griego y significa difamatorio, es decir, una persona que calumnia contra el hombre o contra Dios. Es decir, es una persona que ataca, que blasfema tanto a Dios, como puede hacerlo a Dios, como también es aplicado a las relaciones interpersonales con tus hermanos. Entonces un blasfemo a veces uno piensa, no, pues está blasfemando contra Dios, y no me ha tocado verlo así. No, pero a lo mejor está atacando a su hermano, está blasfemando contra su hermano. La palabra no solo se dedica a Dios, sino también se dedica a su prójimo. ¿Qué otra? Desobedientes a los padres. La palabra que se usa aquí para desobedientes a los padres es apeises, que significa contumaz, impersuadible, necio, testarudo. ¿Te has encontrado con gente así en tu congregación de manera habitual? Cuando ya se dicen hermanos, cuando se dicen cristianos, porque bueno, te los puedes encontrar sin que sean cristianos, sin que se la vayan a creer. Pero si se dicen cristianos y las personas con más tiempo les desafirman que son cristianos, pero viven con esta conducta, qué tremendo, porque no hay discernimiento en ese lugar. Desagradecidos, y luego viene la palabra impíos. Pues uno diría impíos que son malos. Te voy a decir lo que significa. Anocios, que significa sin afecto a la santidad. Es decir, el tema de la santidad simple y sencillamente no está considerado en su vida. No son leales a la santidad de Dios. Todo esto te lo vas a encontrar en una iglesia apóstata, en una congregación apóstata.
¿Y cuál es la indicación del apóstol Pablo para Timoteo? Vete de ahí. A los tales evita, apártate. Continúa diciendo la escritura, sin cariño natural, lo que es sin afecto natural, implacables, sin disposición al acuerdo. Eso significa, implacable no es aquella persona que nada más, ay, es que no lo puedes detener. No, es una persona que no se presta a tener acuerdos. Es una persona que no se puede, con el cual no se puede llegar a ningún acuerdo, que no puedes llegar a ninguna conclusión para ambos, no puedes acordar con él. Calumniadores, es la misma palabra en griego, nada más que es la palabra diabolos. Diabolos, fíjate nada más a los calumniadores cómo se les llama, diabolos, tan cerquita de diablos, de hecho es derivado de calumniador, específicamente Satanás. En el griego original el apóstol Pablo está diciendo que en una iglesia el calumniador es diabolos, específicamente que se conduce como Satanás, calumniando. Cuando tú lees en el googleas calumniar, te va a decir que es aquella persona que ataca, que acusa sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de evidencia, ataca a sus semejantes. Intemperantes, sin dominio, no tienen dominio. Crueles, la palabra que se traduce como cruel en el griego original es anemeros y significa salvaje. ¿Tú has visto de estos hermanitos que dices, ay, mejor me le alejo porque no puedes convivir con él? Indomables, sin cariño a la bondad, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo más es una iglesia apóstata, donde hay gente apóstata? Versículo número 4. Traidores. No se puede de otra manera decir más que prodotes, que significa traidores. No puedes confiar en ellos. Precipitados, la palabra impetuosos. No los detienes ni por la razón. La siguiente palabra es infatuados. Esta palabra, que es un poco difícil para nosotros porque no la conocemos mucho, es tufo y significa básicamente envolver con humo, es decir, inflar con arrogancia. Se sienten por encima, se sienten muy inflados. Dice la escritura en la siguiente, amadores de los deleites más que de Dios. Son encariñados de los placeres más que de Dios. Y entonces llegamos a la conclusión número 5, del versículo número 5, que es que tendrán apariencia de piedad, que tendrán las formas del Evangelio, el esquema del Evangelio, pero niegan el poder para transformar la vida. A estos evita. Si tú te encuentras en una congregación donde los que se supone que ya son hermanos tienen estas condicionantes de manera generalizada, no que haya uno o dos, no que de manera generalizada es lo normal en esa congregación, tú estás en una congregación apóstata. A esto se evita. Y esta es la primera de las cosas que debes de considerar para poder determinar dejar una congregación o sumarte a una congregación. Que tengan cambios verdaderos las personas que ahí asisten. ¿Sí? ¿Qué otras causales puede haber para poder determinar, detenerse, mirar, preguntar, pararse en las sendas antiguas, preguntar, ¿qué otras cosas necesito discernir? Vamos a Romanos 16, Romanos capítulo 16, versículo 17. Básicamente lo que significa es que causan división contra la doctrina de Cristo.
Es decir, que la doctrina que practican o que predican no es la misma que la doctrina que Jesús predicó y enseñó cuando caminó entre nosotros. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice la Escritura: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, pero no divisiones y tropiezos de todo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Como dice en la Escritura, en el griego original: estoy exhortando, esa es la palabra en griego, estoy exhortando a ustedes, hermanos, que presten atención. Estar poniendo atención es la palabra en griego scopeo, que significa apuntar, es decir, considerar. Entonces nos está diciendo el apóstol Pablo: considera, presta atención, fíjate en aquellas personas que causan divisiones. A ver, esto no es normal. Hay personas que causan divisiones, que están todo el tiempo, pareciera que cuestionando la doctrina bíblica. Porque hay doctrinas que sí son cuestionables, pero la doctrina bíblica no es cuestionable. Si tiene suficientes fundamentos escriturales, si hay suficientes testimonios de versículos bien aplicados, etcétera, es una doctrina bíblica. Que nos fijemos en los que causan divisiones y causando tropiezos de la enseñanza la cual ustedes aprendieron y están viviendo. Entonces, amados, aquí estamos encontrando que una causal más, en la segunda que vemos, es que además de que no hay transformaciones verdaderas, que hay una doctrina que está causando divisiones y tropiezos. Si la doctrina que escuchas no es la doctrina de Cristo, apártate de ellos. Entonces, ¿en qué momento puedo yo dejar una congregación? Cuando no hay transformaciones verdaderas, cuando el evangelio que ahí se está predicando no está generando cambios en la vida de la gente que escucha. No importa cuánta gente sea, pueden ser miles que van caminando al infierno. Aquí lo importante es que estén generándose cambios verdaderos. Y también la segunda es que la doctrina que practican no se apega a la verdad bíblica. Esa es la otra causal de separación de una iglesia, cuando tienes que tomar la decisión de decir: no puedo continuar en este lugar, necesito buscar otra alternativa. ¿Qué otra cosa? Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, versículo número 14. Segunda de los Corintios, capítulo número 6, versículo número 14. Dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí se refiere a contraer matrimonio con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No solamente tiene que ver con un matrimonio, también es aplicable, no estoy diciendo que aquí lo aplique así Pablo, pero también es aplicable a la comunión, porque finalmente un matrimonio es entrar en un estado de comunión, de compañerismo. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si tú eres alguien que busca la santidad, pero te encuentras con cientos de personas que no quieren la santidad, que no son leales a la santidad, ¿qué haces ahí? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Oye, se la viven todo el tiempo todas las personas en caídas, en pecados, en adulterios, en contiendas, en disensiones, en herejías, en homicidios. Dices, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy parado? Continúa diciendo la Escritura: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Tú perteneces al pueblo de Dios, y no tienes por qué estar aceptando que te estén enseñando a que es normal hacer lo malo, que todo el mundo lo hace. Los seres humanos tenemos la pésima idea de que si nos comparamos con los que están peor que uno, nos sentimos mejores. Y entonces ir a la iglesia, como muchos no van, hace sentir mejores a los que van. Es sencillo. Y si el dejar pecados escandalosos los hace sentir mejores que los que no los han dejado, se van a creer cristianos. Pero amados, el llamado es a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice el versículo número 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué hermoso es nuestro Dios. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios, el Señor Todopoderoso. Amados, aquí encontramos lo que es la apostasía, cómo es una congregación que no tiene conciencia de que está en apostasía, pero que si tú te detienes, miras, preguntas y te allegas a estas herramientas para poder discernir, amado, tendrás que tomar una decisión de buscar a lo mejor una nueva congregación, un lugar donde se esté predicando a Cristo y esté crucificado, donde estén viviendo cambios, no importa cuánta gente vaya, acá en México, no sé si en tu país, pero acá en México tenemos esa tendencia de que si vemos mucha gente en un restaurante, decimos, ahí ha de estar buena la comida, ¿verdad? Bueno, no aplica aquí. O sea, ese pensamiento no es aplicable en el caso de las Sagradas Escrituras. No el hecho de que veas mucha gente necesariamente es sinónimo de ahí debe estar sabrosa la comida o ahí debe estar bien la doctrina bíblica. Generalmente no sucede así, porque cuanto más gente llegaba con Jesús, él ponía las directrices a seguir y más gente se apartaba de él. Es más seguro pensar en que en una iglesia que realmente esté caminando con Dios haya una cantidad de gente relativamente baja, a que te encuentres cantidades muy altas de personas asistiendo. Seguramente se están sintiendo muy cómodas ahí. Yo te invito a que a través de estos principios puedas tener luz. No estoy hablando ni estoy atacando a nadie en lo particular, simple y sencillamente estoy estableciendo bíblicamente qué es la apostasía, quiénes son los apóstatas, en qué momentos uno tiene que tomar la decisión de dejar un lugar de donde te puedas estar congregando y buscar alguna alternativa, cuando te detienes y cuando haces un alto y comienzas a mirar, en ese momento y en esa circunstancia es necesario decir, primero, mi relación con Dios. ¿De acuerdo? Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y oremos, pidiéndole a Dios que confirme esta palabra en nuestros corazones. Padre, estamos mirando tu palabra. No estamos mirando hacia otro lado. Estamos viendo tus escrituras. Tú nos estás hablando, Señor. Quiero pedirte que ayudes a todos aquellos que tengan que tomar decisiones, que se den cuenta el ambiente en el cual estamos viviendo hoy en día, y que podamos buscar, Señor, relacionarnos primeramente contigo. Ayúdanos, por favor. Danos la gracia y la valentía, porque a veces es necesario ser valientes para poder tomar una decisión así. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.